Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, hoy vamos a empezar con las asíntotas de una función. Bueno, como veis en el esquema que aparece en el vídeo, tenemos tres tipos de asíntotas. Una son las asíntotas verticales, que el resultado es x igual a A, ¿vale? Es una recta que corta al eje X únicamente y que es paralela al eje Y. Otras son asíntotas horizontales, que son y igual a b, es decir, son rectas que cortan únicamente al eje y son paralelas al eje x. Y luego están las oblicuas, que son rectas como las que nosotros conocemos, las de y igual a mx más n. Muy bien, pues vamos a ver visualmente las asíntotas verticales. En la imagen que aparece vemos esta recta y esta recta. Esos son asíntotas verticales en x igual a menos 1 y x igual a 1. ¿Y por qué? Pues porque si nos fijamos, la línea negra es nuestra función f de x y si nos fijamos, cuando la función tiende a 1 por la izquierda, a menos 1 por la izquierda, es decir, límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de f de x, si os fijáis, la función se va a más infinito. Pero cuando la función límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de mi función f de x se está yendo a menos infinito. Por lo tanto, cuando a la derecha y a la izquierda se nos iba la función a más infinito, menos infinito o ambos lados a la vez, a los dos a más infinito o los dos a menos infinito, ahí teníamos una asíntota vertical en x igual al número al que estaba tendiendo. Lo mismo está ocurriendo en el x igual a 1, solo que por la izquierda se está yendo a más infinito y por la derecha, a la izquierda se está yendo a menos infinito y a la derecha se está yendo a más infinito, ¿vale? La izquierda se está yendo aquí a menos infinito y a la derecha se está yendo aquí a más infinito, ¿vale? Bueno, pues esos son las asíntotas verticales. Ahora vamos con las asíntotas horizontales. En este caso, tanto la gráfica primera que hemos visto, esta primera y esta segunda, tienen asíntotas horizontales. Las horizontales son funciones, son rectas paralelas al eje X y por lo tanto tienen la forma de y igual al número al que está cortando en el eje Y, ¿vale? Si nos fijamos en la primera, aquí, justo aquí, en la y igual a 0, estamos teniendo una asíntota horizontal. En cambio, en la segunda imagen la estamos teniendo en y igual a menos 5, ¿vale? Y si nos fijamos es que la función, es decir, las curvas negras, se están acercando a esa recta cuando la x está tendiendo a más infinito o menos infinito, ¿vale? Es decir, por ejemplo, en la primera lo que está ocurriendo es que el límite cuando la x tiende a menos infinito de nuestra función f de x, es decir, por aquí en el menos infinito, la función está tendiendo a 0. Al igual está ocurriendo cuando el límite de x tiende a más infinito de nuestra función f de x, es decir, por aquí en el más infinito, la función está tendiendo a 0 también. Por lo tanto, aquí nos está diciendo que existe una asíntota horizontal en y igual a 0. Vamos con la gráfica número 2 y en este caso lo que está ocurriendo es que el límite cuando la x tiende a menos infinito de nuestra función f de x, es decir, por aquí, ¿vale? La función está tendiendo al número, a la altura esta, a la altura 5. Y el límite, cuando x está tendiendo a más infinito de nuestra función f de x, es decir, por aquí en el más infinito, está tendiendo a 5. Por lo tanto, esto quiere decir que existe una asíntota horizontal en y igual a 5, ¿vale? Veis el concepto claro, ¿verdad? O sea, son límites cuando x tiende a más infinito y a menos infinito y nos da un número. Quiere decir que la función se está equilibrando, ¿vale? Se está estableciendo en ese valor de la y. Bueno, y ahora vamos con las asíntotas oblicuas. Las asíntotas oblicuas son ecuaciones, son rectas de la forma y igual a mx más n, es decir, que tienen pendiente y tienen ordenada en el origen. Y eso lo podemos ver en la tercera gráfica, en nuestra tercera gráfica.
porque es la única en la que podemos verlo, en la que está presente. Y en nuestro caso, pues tenemos esto de aquí, ¿vale? Y igual a 3 menos 3x. Quiere decir que en nuestra gráfica, la negra, cuando la x tiende a infinito, pues se está acercando. Cuando la x tiende a menos infinito, pues se está acercando aquí. Se está pegando a esa recta. Y cuando la x tiende a más infinito, se está acercando aquí. Más infinito, ¿vale? O sea, estamos por allí y por allí. Más y menos infinito. Es decir, que al final, en el infinito y en el menos infinito se está acercando, en vez de a la recta igual a 5, por ejemplo, pues se está acercando a una recta oblicua, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a ver cómo se calculan analíticamente cada una de estas rectas. Y además, no siempre van a existir las tres, por lo tanto os voy a dar un esquema de cuándo existe cuál de ellas, ¿vale? Bien, pues vamos a empezar con las asíntotas verticales. Las asíntotas verticales pueden existir en los puntos fuera del dominio. Quiero decir que si nosotros tuviéramos una función f de x y su dominio fuesen todos los números reales menos el 1 y el 2, pues es posible que tanto en el 1 como en el 2 es posible, ¿vale? Es posible, no tiene por qué. Es posible que en el 1 y en el 2 tenga asíntotas verticales, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos averiguar si son asíntotas verticales o no son asíntotas verticales? Bueno, pues lo que vamos a hacer es calcular el límite en cada uno de estos números, ¿vale? Por lo tanto, nosotros haríamos límite cuando x tiende a un número, y ese número siempre son los números que están fuera del dominio, tanto esto o este, ¿vale? De nuestra función f de x. Si esto nos sale más menos infinito, más o menos infinito, entonces diremos que existe una asíntota vertical en x igual a a. Esta realmente es la teoría que hay que saberse, sabiendo que a es un punto fuera del dominio, ¿vale? Si no, no existiría. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo práctico. Vale, pues esa función es la mía, en la que me dicen que calcule las asíntotas verticales. Entonces, para calcular las asíntotas verticales, lo que nosotros primero tenemos que hacer es calcular el dominio. Por lo tanto, lo primero que hago es el dominio. ¿Y el dominio de esta función? Pues me lo tengo que saber. Bueno, tengo que saber calcularlo. Como es una función racional, cojo el denominador y lo igualo a 0. Calculo los valores de x, que ya os digo yo que salen x igual a 1 y x igual a 2. Y entonces mi dominio serían todos los números reales menos el 1 y el 2. Vale, entonces ahora pasaría a averiguar si existen asíntotas tanto en uno como en otro punto, en esos dos puntos que están fuera de mi dominio. Entonces calcularía asíntota vertical en x igual a 1. Esa es la primera que hago. Entonces yo cojo y diría límite cuando x tiende a 1 de x menos 2 partido x cuadrado menos 3x más 2. Entonces, como la x tiende al 1, lo primero que tengo que hacer es sustituir para ver qué es lo que me queda. En este caso quedaría 1 menos 2 partido 1 cuadrado menos 3 por 1, que es 3, más 2, me quedaría menos 1 partido 0. Menos 1 partido 0 yo sé que es infinito, pero no sé qué signo. Entonces, para después, yo aquí solamente con esto ya podría decir que existe una asíntota vertical en x igual a 1. Pero nosotros no nos vamos a quedar aquí, sino que vamos a estudiar la derecha y la izquierda para saber por dónde va nuestra función y así poder representarla posteriormente. Entonces estudiaría la derecha y diría límite cuando x tiende a 1 por la derecha de x menos 2 partido x cuadrado menos 3x más 2, y sustituiría un valor muy cercano al 1 por la derecha, es decir, 1,1, y miraría a ver cuánto sale.
que en este caso, si lo hacéis, pues sale más infinito. Y luego haría a la izquierda, que sería límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de x menos 2 partido x cuadrado menos 3x más 2. Y para resolver esto, pues lo que tendríamos que hacer es mirar el signo cuando la x tiende a su izquierda, es decir, a 0,9. Entonces la parte de arriba nos sale negativo y en la parte de abajo nos sale positivo. Entonces esto sería menos infinito. ¿Vale? Por lo tanto, nosotros podríamos decir que en el x igual a 1, pues por la derecha se está yendo a más infinito y por la izquierda se está yendo a menos infinito. Y no podemos calcular nada más por ahora. Ahora tendría que hacer lo mismo, pero con el x igual a 2. Y lo voy a hacer para que veáis en este caso qué es lo que sale, porque no tiene por qué salir siempre una asíntota vertical. Entonces preguntaría, ¿vale? Vamos a ver si hay asíntota vertical en el x igual a 2. Por lo tanto, límite cuando x tiende a 2 de x menos 2 partido x cuadrado menos 3x más 2. Pues si hacemos esto, lo que tendríamos que es sustituir y sería 2 menos 2 partido 2 al cuadrado, que es 4, menos 3 por 2, 6, más 2. Y fijaos lo que sale, 0 partido 0. Por lo tanto, esto era una indeterminación en la que teníamos que factorizar numerador y denominador y mirar a ver qué nos sale. Entonces, yo ya he hecho eso y os pongo cómo quedarían mis soluciones. Límite cuando x tiende a 2 de x menos 2 partido, esto sería x menos 1 por x menos 2. Y aquí pues tendría que simplificar, simplifico y me quedaría, pues límite cuando x tiende a 2 de 1 partido x menos 1. Si yo ahora sustituyo, me queda 1 partido 2 menos 1, que es 1 en total. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que no existe asíntota vertical en x igual a 2. De hecho, lo que existe aquí es un punto vacío. ¿Recordáis? Un punto vacío en el 1, 2. Muy bien, pues esto serían las asíntotas verticales. Así se hacen siempre, ¿vale? Calculando el límite cuando x tiende al valor que está fuera de nuestro dominio. Y recordad, para ello hay que hacer, obviamente, primero el dominio. Y hay que recordar cómo se hacía el dominio. Vamos con la siguiente. Muy bien, pues vamos con las asíntotas horizontales. Las asíntotas horizontales pueden existir o no existir. Depende de lo que ocurra, pero la teoría siempre nos dice que nosotros debemos hacer límite cuando x tiende, que salí muy feo, cuando x tiende a más infinito de mi función f de x y mirar si a mí esto me sale un número, ¿vale? Un número. Lo mismo tengo que hacer con el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x y si aquí me puede salir otro número. Si ocurre eso, pues la primera podríamos decir que existe una asíntota horizontal en y igual al número que me ha salido, ¿vale? A este número. Y por la izquierda, pues también diríamos lo mismo, que existe una asíntota horizontal en y igual a ese número. Esta es nuestra teoría. ¿Hay que hacer límite por la derecha y por la izquierda siempre? Pues sí. Lo que pasa es que en la mayoría de los casos nos va a salir el mismo valor, ¿vale? Nos va a salir pues igual a 2, o sea, sí, igual a 2 o el que sea, pero en los mismos. El mismo en cada uno de los sitios. Pero no tiene por qué, por lo tanto siempre lo haremos. Entonces nuestra teoría es esta. Esta es la teoría que habría que aprenderse para hacer asíntotas horizontales. Y voy con ellas. Vale, vamos con el primer ejemplo, que va a ser este. Entonces, si yo quiero calcular las asíntotas horizontales de esta función, lo único que tendría que hacer es límite cuando x tiende a más infinito de esa función, x cuadrado más 2x menos 1, partido menos 2x cuadrado más 1. Muy bien, cuando estamos ante un límite cuando x tiende a infinito, pues siempre mirábamos grado del numerador y del denominador. En este caso, como los grados son iguales, pues nuestro resultado es
en la división de los coeficientes, es decir, de 8 partido menos 2. Y en nuestro caso sería menos 4. Es decir, que esto es un número, ¿verdad? Vale, si es un número, entonces nosotros podemos decir que existe una asíntota horizontal en y igual a menos 4. ¿Vale? Y nos quedaríamos así, tan ancho y tan pancho. ¿Qué pasa? Que habría que hacerle también el límite cuando x tiende a menos infinito de 8x cuadrado más 2x menos 1 partido menos 2x cuadrado más 1. Pero en este ejemplo, pues nos sale el mismo número. Nos sale igual. ¿Vale? Solo en este ejemplo. Bueno, que hay que hacerlo siempre, ¿vale? La derecha y la izquierda, por si acaso. Si nos sale lo mismo, pues estupendo. Que no nos sale lo mismo, pues mala suerte. Hay que hacerlo, ¿vale? Voy a poner otro ejemplo. Muy bien, pues si tuviéramos que calcular las asíntotas horizontales de esa función g, ¿vale? De esta nueva que apareció, pues lo mismo que antes. Límite cuando x tiende a más infinito de 3 partido x menos 1. Y haríamos lo mismo, mirábamos grado del numerador y grado del denominador. Y en este caso el del denominador es más grande que el del numerador y por lo tanto vale 0. Efectivamente. Entonces aquí podríamos decir que existe una asíntota horizontal en y igual a 0. ¿Vale? Si lo hiciéramos por el menos infinito, pues nos sale 0 igualmente, ¿vale? No habría ninguna diferencia. Vale, pues vamos a ir con las asíntotas oblicuas. Antes de pasar a las asíntotas oblicuas, bueno, en realidad es un paso para ello, fijaros en los dos ejemplos que he puesto. En el primer ejemplo, yo había dicho que los grados eran iguales. Cuando los grados eran iguales, pues dividíamos los coeficientes y me estaba diciendo que existe una asíntota horizontal en y igual a ese valor. En el segundo ejemplo, pues hemos mirado los grados también, pero el grado de arriba no existía y en el grado de abajo pues era 1. Y por lo tanto, pues el resultado era 0 y existía una asíntota horizontal en y igual a 0. Vale, fijaos que no he hecho el ejemplo al contrario. No he hecho el ejemplo cuando el numerador es más grande que el denominador. ¿Por qué? Pues por esto básicamente. Voy a hacer uno de ellos. Vale, supone que tuviéramos que hacer las asíntotas horizontales de esa función h de x. Es decir, cuando el grado de arriba es mayor que el grado de abajo. Entonces, si yo fuese a hacer eso, tendría que hacer límite cuando x tiende a más infinito de x cuadrado menos 2x más 1 partido x menos 3. Y cuando yo hago esto, pues digo, el grado del numerador es mayor que el del denominador y por lo tanto mi resultado es infinito. Pero como tengo que mirar el signo, pues este y esto lo rechazo, ¿no? Y me quedo únicamente con límite cuando x tiende a más infinito de x cuadrado partido x. Y ahora lo que haría, pues sería sustituir, ¿no? Y diría más infinito al cuadrado partido más infinito, esto me queda más infinito. Es decir, que no me está saliendo un número como me obligaba la asíntota horizontal, ¿vale? Por lo tanto, esto me está diciendo que no existe asíntota horizontal. ¿Qué ocurre con el menos infinito? Pues el límite cuando x tiende a menos infinito de x cuadrado menos 2x más 1 partido x menos 3 ocurre exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en el numerador me sale menos infinito al cuadrado y en el denominador menos infinito. Es decir, que esto me saldría más infinito arriba, menos infinito abajo, y esto es menos infinito. Sigue sin ser un número, por lo tanto, no existe una asíntota horizontal. Muy bien. Pues esto quiere decir que es posible que exista una asíntota oblicua. Y aquí es donde vamos a empezar con las asíntotas oblicuas. Muy bien, entonces, a modo de teoría, lo voy a poner en amarillo a ver cómo se ve. A modo de teoría, existen asíntotas oblicuas cuando el grado del numerador es 1 mayor al grado del denominador. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una condición, ¿vale? Es decir, si yo me fijo en la h,
el grado del numerador es 2 y el grado del denominador es 1. Es decir, la diferencia entre el 2 y el 1 es 1, ¿no? 1. Es una unidad mayor que el grado del denominador. Si nosotros tuviésemos este ejemplo, por ejemplo, f de x igual a x al cubo más 2 partido x, pues aquí no existiría asíntota oblicua, ¿vale? Aquí no hay asíntota oblicua. En cambio, si yo tuviera f de x igual a x cuadrado más 2 partido x, pues aquí sí que existiría asíntota oblicua. Ahora aprendemos a calcular las asíntotas oblicuas, pero sí que existiría, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el grado de arriba, vale, vamos a cambiar el ejemplo. Vamos a poner que en el de arriba sea 4 y abajo 2, ¿vale? 2 no, perdón, 3. Sí que existiría. ¿Por qué? Pues porque el grado de arriba, que es 4, es una unidad mayor que el grado de abajo, que sería 3, ¿vale? Vale, entonces vamos a pasar ahora. Ya sabemos cuándo existe asíntotas horizontales, oblicuas, perdón, ¿vale? Asíntotas oblicuas. Pues vamos a ver cómo se calcula, ¿vale? Hay dos métodos diferentes, pero yo solamente os voy a enseñar uno porque es el que ya conocéis, ¿vale? Que es simplemente dividir polinomios. Pues vamos a ello. Entonces, si me diesen h de x y me dijesen calcula todas las asíntotas, bueno, calcula la asíntota oblicua, pues yo ¿qué haría? Pues yo diría, miro el grado de arriba y el grado de abajo y veo que la diferencia es de 1 y que el de arriba es mayor que el de abajo, claro. Entonces diría, puede que exista. Vaya, lo más seguro es que haya. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues cojo y divido. Y digo, x cuadrado menos 2x más 1 lo divido entre x menos 3. Y me pongo a hacer la división que tanto os gusta. Entonces voy a empezar a hacerla y diría, la vamos a hacer en amarillo y diría x cuadrado dividido entre x es x, x por menos 3 es menos 3x, que pasado al lado izquierdo sería más 3x, hay que cambiar el signo, x por x cuadrado, que pasado al lado izquierdo menos x cuadrado, sumo, este y este se me va y me queda menos 2 más 3, x en positivo, más 1. Y ahora tendría que dividir x entre x, que es más 1, ¿vale? X entre x, 1. 1 por menos 3 es menos 3, que pasado al lado izquierdo sería más 3. Y 1 por x es x, que pasado al lado izquierdo, menos x. Este y este se me va y me queda un 4 de resto. No me importa el resto, ¿vale? El resto no me importa. ¿Cuál es la asíntota que tengo? Pues yo puedo decir que existe una asíntota oblicua en y igual a x más 1. ¿Vale? Ya está. Ya habría terminado. ¿Por qué el x más 1? Pues esto, ¿vale? Esa sería mi asíntota oblicua. He dibujado la gráfica en GeoGebra para que veáis que la recta coincide con la y igual a x más 1, ¿vale? Ahí estaría dibujado. Bueno, voy a hacer los dos ejemplos que teníamos en las anteriores páginas para que comprobéis que el grado de arriba no puede ser más de una unidad mayor que el del grado de abajo para que haya una asíntota oblicua, ¿vale? Entonces voy a hacer los dos ejemplos anteriores. El primero era este. Entonces, si tuviéramos que averiguar la asíntota oblicua, pues miro el grado de arriba, miro el grado de abajo, veo que el de arriba es mayor que el de abajo y imaginad que no os acordáis que existe la x, o sea, que tiene que ser una unidad mayor únicamente. Entonces pasaríamos a hacer la división de los polinomios y cuando nosotros hacemos esta división, pues me quedaría x cubo dividido entre x es x cuadrado por x menos x cubo. Entonces este se va y me quedaría el más 2 y 2 entre x, pues no puedo dividirlo, ¿vale? Entonces se me quedaría así. Si os fijáis, pues esta parte de aquí, esto sería igual a x cuadrado. Esto no tiene forma de igual a mx más n, ¿vale? Porque es de grado 2. Por eso no existe una asíntota oblicua.
voy a hacer el siguiente ejemplo que había, que era x cuarta más 2 partido x cubo. Y lo mismo, imagina que pues miramos que tenemos que hacer la asíntota oblicua, miramos grado de arriba 4, grado de abajo 3, un grado mayor el de arriba que el de abajo y vamos a hacerlo. Entonces sería 4 más 2, lo dividido entre x cubo, y cuando yo divido esto pues me queda x por x al cubo es menos x elevado a 4, este y este se va, bajo el más 2 y el 2 ya no lo puedo dividir entre el x al cubo. Por lo tanto se quedaría así la división. ¿Y qué está ocurriendo? Pues que esto sí tiene forma de y igual a mx más n. ¿Vale? Esto tendría forma realmente de y igual a x. Por lo tanto, existiría una asíntota oblicua en y igual a x. Voy a dibujar este caso para que veáis cómo quedaría la función. Bueno, como podéis ver es muy parecida a la anterior, ¿vale? Está más grande puesta, pero es muy parecida a la anterior. Y entonces sí que tiene una asíntota oblicua en y igual a x, ¿vale? Estupendo, pues os voy a hacer un pequeño esquema de cómo, o sea, un pequeño resumen de cómo hay que calcular las asíntotas de todo tipo, ¿vale? Bueno, entonces aquí os dejo el resumen, y es que las asíntotas verticales se calculan en los puntos que están fuera del dominio y habría que hacer límite cuando x tiende a ese punto y nos tiene que dar más o menos infinito. Entonces existe una asíntota, diríamos que existe una asíntota vertical en x igual a a. Las asíntotas horizontales pues se calculan calculando el límite cuando x tiende a más infinito por un lado de mi función y el límite cuando x tiende a menos infinito por otro lado de mi función. Y si me da un número, incluso el 0, ¿vale? El 0 también es un número. Entonces existe una asíntota horizontal en y igual a ese número que me ha dado. ¿Qué ocurre? Pues que si no existe asíntota horizontal, entonces puede que exista una asíntota oblicua. ¿Y cuándo existe? Pues cuando el grado del numerador sea una unidad mayor al grado del denominador. Entonces, cuando ocurra esto, pues estamos en condiciones para calcular las asíntotas oblicuas, que se consiguen al dividir los polinomios. Es decir, divido el numerador entre el denominador y esto me tiene que salir un cociente de un polinomio de grado 1, ¿vale? De primer grado. Por lo tanto, diríamos que existe una asíntota oblicua en y igual a mx más n, es decir, en y igual al resultado del cociente de la división. Y esto es todo. Ahora estamos en condiciones de ponernos a hacer actividades. Un saludo.